Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este segundo café con el grupo SAN de la FAO y Claxo. En esta tarde vamos a estar conversando en torno al tema de la movilización social y el rol de la alimentación en esta. Antes de que empecemos la conversación, quiero contarles un poco acerca del grupo de SAN, FAO, Claxo y contarles también en qué consisten los cafés. Este grupo es un grupo especial de seguridad alimentaria y nutricional que fue aprobado en el año 2016. El grupo tiene como objetivo principal aportar a la erradicación del hambre y al mejoramiento del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Su principal estrategia es el establecimiento de una agenda con el sector académico y de investigación y la FAO, donde se puede hacer promoción de la producción y difusión del conocimiento. Actualmente el grupo está integrado por 14 entidades académicas, entre universidades y centros de investigación vinculadas a la temática desde diferentes perspectivas. Como les contaba, el día de hoy vamos a estar conversando sobre cuál ha sido el rol de la alimentación en la movilización en América Latina. Este es el segundo café de este año. En el primero estuvimos conversando sobre los circuitos cortos y su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional. Este espacio es un espacio de conversación en el que pretendemos conversar mientras nos tomamos un cafecito u otra bebida y hacerlo de manera muy informal y amena. La idea de estos encuentros también es conocer la perspectiva desde diferentes sectores, no solamente desde el sector académico e institucional, y por eso nuestros invitados e invitadas son de diferentes partes de la región y también de diferentes sectores e instituciones. El día de hoy tenemos como invitados a Joao Inti de FAO Brasil, también tenemos a Mario a Mario Bonilla de Agrosolidaria, y lastimosamente teníamos otra invitada que no nos pudo acompañar, Olga Gutiérrez de la Unidad Obrera de Chile. Pues debido a la ausencia de Olga vamos a estar hoy acompañados por Claudio Trovato, quien es integrante del grupo y también es representante de la ONG Progreso. Buenas tardes, Joao, buenas tardes, Claudio, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Marcela. Y espero que estén bien también los demás que estamos en este conversatorio. Saludos, Joao. Tudo bem, muitas graças por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com esses amigos e amigas reunidos, enfim, com muito ânimo e muita disposição de conversar aqui e compartilhar café. Claro, y con nuestro café, por supuesto. Okay. Bienvenido, Claudio y Joao. Bueno, durante los últimos 2 años hemos visto cómo la movilización en América Latina ha ocupado los primeros lugares de las noticias. Hemos visto cómo en países como Chile y Colombia, también en Perú, pero también en Brasil, se han generado importantes cuestionamientos sobre la política, etcétera. Desde el 2019 en la región ha habido situaciones de conmoción social, especialmente en Colombia y Chile. En ambos casos, el aumento del costo de vida fue un detonante de las manifestaciones. En Chile, el aumento del precio del transporte público llevó a los estudiantes a las calles. En Colombia, el anuncio de una reforma tributaria llevó a las centrales obreras, estudiantes y sindicatos a la movilización. En el transcurso de estas movilizaciones, fue distinto en cada caso. En Chile, desde octubre de 2019 iniciaron estas y con su transcurrir se fueron sumando otros sectores poblacionales. El resultado fue que este año se empezó el proceso de la construcción de una nueva constitución. El 16 de mayo pasado, los chilenos salieron a las urnas a elegir a sus constituyentes, quienes tienen ahora la responsabilidad de redactar la nueva carta política.
En Colombia, el estallido de 2021 fue el resultado del descontexto social manifestado desde las movilizaciones del 2019. Fueron más de 40 días de movilización social, pero a diferencia de Chile, no se generaron consensos. Sin embargo, hubo logros, como por ejemplo, la formación de asambleas populares y la puesta en la agenda pública de problemáticas como la pobreza y el desempleo. Nosotros sabemos que en la región el problema de inseguridad alimentaria y nutricional ha sido un problema relevante, sobre todo para la agenda pública. Y también sabemos que a raíz de la pandemia, esta problemática se exacerbó. La conversación entonces va a estar en torno a esto. ¿Cuál ha sido el rol de la alimentación, de la situación de seguridad alimentaria y nutricional en el antes, durante y después de la movilización social? Para empezar esta conversación, entonces tenemos esta primer pregunta para Joao y Claudio, que nos dice de qué manera se relaciona la situación alimentaria con el descontento social en América Latina. Empecemos con Joao. Poderia repetir a pergunta, por favor, Marcelo? Que não la escutei claramente. Claro que sí, la pregunta es de qué manera se relaciona la situación alimentaria con el descontento social en América Latina. Claríssimo. Muitas graças por essa pergunta. Aproveito para agradecer outra vez mais esta oportunidade. Nossa região é marcada por uma história de enormes desigualdades econômicas e sociais que não são nenhuma novidade e, lamentavelmente, por força da pandemia, os indicadores sociais e econômicos estão agora regressando a 15, 20 anos atrás. Ou seja, as conquistas, digamos, de las sociedades, de los governos, de los parlamentares, de la sociedade civil, enfim, todos que de uma forma ou outra, em seus respectivos países, lutaram, mobilizaram-se, organizaram-se em distintas maneiras para enfrentar esse tema da pobreza, do hambre, da segurança alimentar. Seguramente estão agora percebendo um regresso ao passado por os efeitos e por os impactos da pandemia, como se todo o que foi conquistado já não representasse muita coisa. Pero do ponto de vista da luta social, do ponto de vista das conquistas das sociedades, da população, sim, isto tem que seguir aí como, digamos, um ponto central nas agendas, porque as sociedades aprenderam como mobilizar-se, aprenderam como reivindicar seus direitos, aprenderam a negociar com os parlamentos para que o direito humano à alimentação esteja dentro de los, digamos, las normas, las constituições, em alguns países, verdade? Pero isto foi como um processo de aprendizagem e dentro da região e entre os países, os movimentos sociais, organizações campesinas, organizações urbanas também, dialogando com acadêmicos, dialogando com governos, por supuesto, encontraram caminhos de elevar em la renda pública o tema da alimentação, o tema do direito à alimentação e todas as temáticas associadas à segurança alimentar e nutricional e combate ao hambre. Assim que há aprendizagem tremendo nessa região. O que passa é que, por decisões políticas, digamos, por uma opção mais marcada por distintos governos de levar esse tema da alimentação para uma perspectiva muito mais de um mercado, de um negócio agroalimentar, esses desequilíbrios econômicos e sociais que já haviam acabam por serem ainda mais relevantes quando as decisões políticas que são adotadas pelos governos transformam os alimentos em mercadoria. E isto significa, obviamente, uma dificuldade a mais para a luta social, porque, nesse sentido, há de negociar com o Estado, pero também há de ver todo o comportamento de um setor privado que, por sua própria perspectiva,
transforma estas, digamos, essas alternativas ou oportunidades de comercializar os alimentos em sua maior prioridade. Lo que sí me gostaria de enfatizar aqui nesse início da conversa é que há aprendizagem social tremendo. As pessoas se mobilizaram, se organizaram, passaram inúmeras barreiras dentro de seus próprios países para colocarem o tema da alimentação em uma primeira instância. Em alguns momentos, nossa região, os governos que ali estavam abriram oportunidades ou, a partir das conquistas da sociedade, incorporaram na renda pública distintos mecanismos de diálogo, de participação pública, de levar os pressupostos públicos para enfrentar esses temas, pero com esses cambios tão rápidos e tão increíbles que há em las direções políticas de los países, funcionamos como como se diz, digamos, avançamos e retrocedemos de uma forma bastante complexa aqui na região. Então, creio que para iniciar neste ponto, nada mais que valorar e remarcar esse aprendizagem social e reconhecer a resiliência, a força, a organização de los movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, por seguir marcando esse tema na agenda pública de forma consistente e persistente, además de las contingências como de la pandemia que hemos vivido recentemente. Para iniciar, Marcela, gracias. Muchas gracias, Joao. Aprovecho este momento para darle la bienvenida a Mario Bonilla de Agrosolidaria. Buenas tardes, Mario. Está el micrófono apagado. Ahí. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, buenas tardes, Marcela, buena tarde a todas y a todos. Un fraternal saludo acá desde el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá, en el cañón del río Cusiana. Muchas gracias, Mario. Bueno, y como decimos en Colombia, usted llegó quedando. Entonces, estamos conversando en torno a la primera pregunta que nos dice de qué manera se relaciona la situación alimentaria con el descontento social en América Latina. Bueno, pues la relación es totalmente directa, sí, algo que moviliza a los pueblos y a las familias, a los territorios, es el tema alimentario. Desde los productores que buscan abastecer a los centros urbanos hasta, pues, por supuesto, los consumidores que se angustian ante estas situaciones que se viven en los últimos tiempos y definitivamente en Colombia para movilizar el tema social y los movimientos de resistencia y de lucha han tenido mucho que ver con el tema alimentario, el abastecimiento o el desabastecimiento de alimentos, la desatención a toda la producción de alimentos en muchos de los territorios, que para todos es bastante claro que tenemos territorios agroalimentarios aislados, con dificultades de vías de comunicación, con muy poca apoyo, muy poco respaldo estatal, muy poca continuidad, hay mucha intermediación realmente estructurales, ¿no?, de Estado, que estén protegiendo sobre todo la agricultura familiar campesina, indígena y comunitaria, que es la que abastece en buena medida la canasta familiar. La agricultura familiar campesina, indígena y comunitaria es la que provee, pues, la canasta básica alimentaria biodiversa, agrodiversa, porque el agronegocio en general no está muy enfocado en la producción de esta diversidad de alimentos territoriales, todo lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria saludable y territorial, está en responsabilidad todavía de
las familias agricultoras familiares y campesinas e indígenas, y eso hace pues que la ausencia de políticas públicas sostenidas de Estado que protejan, que fomenten esos sistemas productivos, pues es muy deficiente. Y las lógicas de abastecimiento alimentario es muy determinadas por las lógicas del libre mercado, y eso también ha generado que muchas de las familias salgan a las calles, se manifiesten. La comida ha subido bastante en casi todo el territorio nacional, muestra unos incrementos importantes la canasta básica alimentaria, y seguramente las movilizaciones por temas alimentarios yo considero que no se van a volver a dejar esperar tanto. Colombia está en un filo, caminando en un filo de malestar social muy profundo que no ha sido resuelto, y que lastimosamente las autoridades y las administraciones desde el Estado Nacional desatienden, son indiferentes, y lo peor que hacen es pues arremeter de manera violenta con las manifestaciones sociales y no buscar realmente entender la problemática desde sus causas profundas, históricas. Por supuesto, no corresponden solamente al gobierno de turno, es un acumulado de varios años, de varias décadas de desatención. Por eso, pues digamos que todas las manifestaciones que se han dado en Colombia tienen que ver mucho con el acceso a alimentos y con la dificultad para producirlos, para hacerlos llegar a los centros urbanos y para que los consumidores urbanos puedan acceder a precios justos a esos alimentos y sin especuladores en el medio. Muchas gracias, Mario, por esa respuesta. Claudio. No te escucho. ¿Ahí se me escucha mejor? No sé si se me está yendo la conexión. Ah, ok, listo. Claudio, ahora vamos. Listo, ahora vamos con la respuesta que nos puedes compartir desde Chile. Gracias, Marce. También yo agradezco la invitación, que estamos todos. Gracias, Mario. Gracias, Joao. Creo que la cosa que dijeron Joao y Mario son bastante importantes porque rescato dos cosas. El tema que fue una experiencia más allá de lo dramático que cada país vivió y de los dramas humanos, personales, políticos, etc. Creo que la enseñanza más importante es que un poco se rompió este viejo esquema de mirar a la seguridad alimentaria y nutricional como algo que solamente significa tierra, producción, campesinos y punto. Es decir, creo que se está logrando, y eso lo vemos como un tema muy importante, en su dimensión más integral, donde no solamente es un tema de producción, de comercialización y de relación con un consumidor, sino también es un tema de salud, es un tema de derecho, es un tema de cuidado del medio ambiente, es un tema de respeto del trabajo que se hace en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un poco reordena el concepto de seguridad alimentaria y nutricional dentro de todo el esquema de la cadena de valores. Y es obvio que en los años se acumularon determinadas circunstancias, determinados conflictos que siempre tocaron todos los eslabones más importantes. Y si es cierto, por un lado, que la agricultura familiar campesina indígena es la que provee con porcentajes muy altos a lo que es la comida diaria y de la población, de la gente, de la humanidad, también es cierto que muchas veces el reconocimiento solamente es un reconocimiento formal, a veces académico, en el sentido bueno del término, y no necesariamente se reflejó en los años en una actitud y en una cercanía entre el sistema público y este modelo de producción. Hay un montón de ofertas sociales, hay muchos instrumentos, hablando de Chile, por ejemplo, que puedan facilitar, orientar o mejorar
alguna capacidad de producción, de comercialización, de experimentación, de innovación, muy fuertemente concentrada con la agricultura familiar y campesina, que ahora es un lema formal, AFC. Entonces era lógico que dentro de un movimiento, de los movimientos del desconcierto y del descontento social que causó y generó los varios estallidos y que sigue manteniendo una tensión y una dialéctica bastante importante, aún con mucho color y con mucho fuego, es obvio que el tema de la alimentación entró de forma muy importante y sobre todo entró con el tema de la pandemia. Y esto es cierto, el tema de la pandemia puso en la mesa de forma exponencial muchas de las grietas y muchas de las contradicciones y muchas de las imperfecciones de cada modelo. Y esto obviamente impactó directamente y firmemente con los sectores, decimos, más vulnerables. Yo no puedo no señalar que no fue agradable encontrarnos en una situación donde, como en los años 80, se volvió a las ollas comunes y a los comedores comunitarios. En un país proyectado en el 2021, en un país donde hay indicadores que hasta un cierto punto fueron indicadores bastante importantes, pero es impactante ver que pandemia, más todo lo que se generó en términos de crisis y descontento social, al final pusieron en claro un tema de acceso, un tema de disponibilidad, un tema que si yo no salgo en la calle en la mañana para hacer algún trabajo, no puedo comer en la noche. Y obviamente la pandemia cerró esta posibilidad por el tema que la gente tenía que cuidarse, tiene que seguir cuidándose en su habitación o con sus medidas sanitarias. Entonces creo que lo interesante y tal vez lo poco explorado de lo que es la relación entre seguridad alimentaria y nutricional con los estallidos, o decimos con esta tensión social que vivimos en el continente, creo que por fin tomó un porque se vio su transversalización, se vio su relación no solamente con el tema específico de la producción, sino contaminó y se relacionó con cualquier otro tipo de situación. Es un eje transversal donde entra sobre todo la salud, donde entra la educación, donde entra la sensibilidad, donde entran muchísimo del ambiente, donde entra muchísimo de los temas. Bueno, que en este momento en Chile se está manejando por la cuestión de proponer una nueva Carta Magna, donde se espera y se supone que estas cosas en su declaración y en su declaración de principios sean parte de lo que será el futuro en términos de constitución de este país. Una clara, específica y concreta referencia a la importancia, al valor de cuidar la agricultura familiar y campesina como base real, efectiva, concreta de la capacidad productiva en términos de calidad versus los consumidores en este país. Entonces sí, sinceramente creo que la enseñanza fue muy profunda y todavía tenemos la necesidad de seguir un poco desarticulándola y racionalizándola. Pero el mensaje más claro fue esto. Hay que retomar el tema de la seguridad alimentaria con una visión integral y sobre todo territorial. Eso. Muchas gracias a los tres por esas valiosísimas respuestas que nos acaban de dar. Yo encuentro como punto en común la relevancia de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. También en la identificación del problema al tratar el alimento como una mercancía y no como un bien común importante para la salud, para el bienestar familiar, social e individual. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta. En esta anterior nos estábamos preguntando alimentaria y el descontento social que fue mostrado en las movilizaciones de los últimos años. Ahora la pregunta que sigue se pregunta por el papel que desempeñó o desempeña la alimentación durante el estallido social, tanto en términos de seguridad alimentaria y nutricional en términos nacionales y regionales, como en acciones alimentarias particulares, como por ejemplo algo que acaba de mencionar Claudio, como las ollas comunitarias. Entonces, podemos empezar por Joao. Bueno, yo creo
que estas situações críticas, estes momentos onde esta forma com que as pessoas se unem para enfrentar seus dramas, seus problemas de cotidiano cada vez mais duro, são sumamente relevantes para que os governos percebam que isto é uma tecnologia social, isso é uma aprendizagem social. Quando os campesinos organizam canastras e vão às periferias e às cidades, ou donam ou comercializam a preços muito baixos esses alimentos, pero muito baixos frente aos preços que se comercializam em los canais, digamos, mais comunes aí de comercialização de alimentos, e são atrativos para os próprios agricultores, ou seja, são mecanismos de facilitar o acesso, a disponibilidade de alimentos com preços justos negociados entre as próprias partes, produtores, consumidores, pero consumidores muito deprimidos, muito afetados por esses efeitos sociais e econômicos. Mirem que há uma experiência linda que cada vez ocupa mais espaço em Brasil, que se chamam comunidades que suportam a agricultura. São como acordos que se estabelecem entre grupos de consumidores e grupos de produtores que definem grupo de produtos, verduras, legumes, frutas, todos alimentos frescos, basicamente alimentos que não têm agroquímicos nenhum, são produzidos por famílias e ali se negociam os preços, se negociam a fecha de entrega, se negocia todo. Então, isto é uma tecnologia social. Isso é uma inovação social frente a quadro dramático de economias que estão cada vez mais deprimidas em nossos países. Verdade que a pandemia asseverou tudo isso. Não podemos eliminar os efeitos e os impactos da pandemia. Pero nossas sociedades são muito frágeis em sentido de não ter como que uma bateria de políticas que permitam a resiliência das pessoas mais vulneráveis, que permitam que essas pessoas sigam acedendo a serviços mínimos de saúde, educação, de transporte, e quando tudo isso se une em digamos, uma realidade muito dramática, os estalidos, as mobilizações vêm com todos esses elementos unidos, onde a alimentação é problema a mais frente a essas duras realidades dessas populações. Então, me parece que nessas oportunidades, estes fenômenos de criatividade, de união, de solidariedade, são os valores mais fundamentais para que as autoridades, os governos, os parlamentares tomem isto não como desafio de enfrentar estas iniciativas populares, pero sim mirá-las como aprendizagem, como tecnologias sociais que poderiam ser apoiadas e convertidas, incluso em políticas públicas, como já foi hecho em outras partes. As olas comunes onde nascem, e quando governo decide ampliar e fomentar a instalação de olas comunitárias em los barrios, em los municípios, é porque tomou a tecnologia social como uma medida que se produz resultados e decide incorporá-la como uma política pública. Este continente é continente provedor de criatividades para todo o planeta. Desde aqui saíram inúmeras iniciativas construídas pelas sociedades, pelas populações mais vulneráveis, para enfrentar seus problemas e que, a depender de governo que tenha sensibilidade, que tenha diálogo popular, que tenha uma perspectiva de construir espaços democráticos, tomam essas tecnologias sociais e las escalam como políticas públicas. Isto é muito rico, isto é importante de ser realizado de forma democrática, participativa, e isto se ha reflejado em muitos países de todo o planeta. Então, estes aprendizagens e essas tecnologias continuarão, em minha perspectiva, sendo necessárias, e a gente seguirá encontrando seus espaços de intervenção, mesmo com a ausência do Estado, para proteger, para nutrir, para dotar as pessoas de condições e qualidade de vida digna, não? Assim que
creio que seguiremos, enfim, com essas tensões, seguiremos com essas mobilizações necessárias, porque verdadeiramente há uma brecha cada vez maior, uma brecha aún maior para as mulheres em nossas sociedades. Muchas gracias, Joao. Claudio. ¿Qué decir? Hay un tipo que se llama Bauman que habla de una sociedad líquida y creo que esto lo que pasó y lo que sigue pasando desde que empezó no solamente la pandemia, sino también en un momento de los estallidos sociales. De verdad es algo tan interesante y líquido. Sí, es una tecnología social, esto es cierto. Coincido con Joao al 120%, pero creo que dentro de la palabra tecnología social tenemos que rescatar un aspecto, tal vez un poco así creativo, pero de eso se trata. Es un laboratorio gigantesco, un laboratorio que incluso, más allá de lo que son los caminos formales, los caminos, la rutina clásica de los varios, decimos, de los varios diálogos políticos, en este caso en nuestro país por el tema de la Constitución, obviamente, creo que ya tomó un rumbo bastante interesante. A ver, todo lo que pasó aquí durante la pandemia, lo que en buena parte pasó en muchos otros países, y no solamente en nuestro continente, también en Europa, también en Estados Unidos. Es decir, este concepto de poner la atención en lo que es la cadena de abastecimiento. Encontrar la dificultad en un momento crítico de la pandemia de no saber cómo manejar la distribución de alimentos. Y surgieron grupos informales de jóvenes que recopilaban productos del campo, se encargaban de hacer eso, se encargaban de distribuirlo puerta a puerta a la gente que no podía o no tenía cómo salir. ¿Qué esconde esto? Esconde una pequeña semilla que puede ser muy interesante, aún todavía es un tema muy, muy complejo. El tema de la asociatividad. Es decir, todo lo que se está demostrando con experiencias que son de verdad valiosas, creativas, muy, muy, muy interesantes, incluso no solamente en términos de producción, de abastecimiento de insumos para la producción, de distribución, sino también en términos de experimentar alimentos, de experimentar algún proceso de innovación, o incluso de reponer como elemento valórico lo que eran los principios de la dieta ancestral de cada país, retomar lo que son los granos andinos, retomar lo que son la cultura gastronómica local, es decir, un poco también afectó esta maldita costumbre que tenemos todos de llegar al supermercado y sacar algo que está dentro de una cajita, de una bolsita y llevarlo a la casa, sin saber que esto aumenta el porcentaje de obesidad acá en Chile con números que son impactantes, sobre todo en los niños, aumenta malaltías cardiovasculares y aquí en Chile se está aumentando y se está dando este dato y es algo más o menos desconocido. Y no es solamente el estrés generado por una sociedad muy, muy activa y muy compleja, sino también por lo que comemos. Es interesante, había un norteamericano, uno de los papás de la agroecología social, que decía que comer ya es un acto de agrícola, es decir, ya desde que en el momento en que yo como consumidor como, ya estoy haciendo un acto, una opción y un acto agrícola. Otra cosa que, aparte del tema de la asociatividad, como un tema que potencialmente puede generar un paso en lo que es la construcción de una modalidad y de un modelo que no solamente valore, sino también le dé el justo peso y la justa dimensión a lo que es la agricultura familiar campesina indígena. Tenemos que considerar también un elemento importante que es el acceso. Y el acceso significa ponernos desde el punto de vista del consumidor, no solamente en cuanto a capacidad adquisitoria, sino también en términos de cultura, en términos de qué cosa yo como consumidor privilegio o no privilegio, qué cosa encuentro a 500 metros de mi casa, en la famosa oasis o desierto alimenticio que se están empezando y creo que es una conceptualización muy interesante para ver cómo se mueve el drama de la obesidad o cómo se mueve el drama del no acceder a alimentos. Que, vuelvo a repetir, no es solamente un tema de no tener recursos, sino si yo no encuentro nada a mi alrededor por 500 metros, la primera cosa que encuentro es un almacén, obviamente entro y lo que encuentro al 80% encuentro
comida, decimos, de muy baja calidad o muy grasa o con mucho azúcar. Es decir, alimentos que todavía no pueden mantener un equilibrio en mi necesidad de dieta equilibrada. Seguimos pensando que está lío, pandemia, relación con la agricultura familiar y campesina, con la alimentación y con la nutrición, y sobre todo esto con la percepción de la seguridad. Por fin y finalmente está tocando cosas que hace un tiempo con mucha dificultad se entendían, incluso en el diálogo, a veces conflictivo, a veces en búsqueda de una negociación y de un acuerdo con el sector político e industrial. No podemos mirar a la seguridad alimentaria sin considerar la educación, los territorios, la cultura, la salud y cómo en los territorios rurales se ve el concepto de producción agrícola, cómo se organiza en un territorio rural, cómo se vive en la ruralidad, la componente productiva con todo lo que significa ruralidad y cómo la ruralidad se acerca o no se acerca al área urbana o viceversa, cómo la área urbana se acerca o no se acerca al área rural. En mi país, en Italia, hay niños que nunca vieron una mucca, una vaca, solamente la vieron en dibujitos o en dibujos animados en la televisión, nunca tocaron físicamente un animal. Hay que construir una relación distinta para apreciar y para valorar de verdad lo que son la verdadera y básica capacidad productiva que está dentro de la agricultura familiar y campesina. Es obvio que en esto se abren escenarios que son dramáticos, que sí, son fuertemente políticos, el tema de la semilla, de la propiedad, de los derechos, el tema de los mercados, el tema de la concentración, el tema del equilibrio entre exportación e importación y consumo local. Hay toda una biblioteca de problemas a solucionar. Pero dentro de esto creo que este laboratorio de tecnología social de verdad puede ser un gran agente provocador y animador, siempre y cuando tengamos oídos que escuchan, es decir, disponibilidad por parte de los otros sectores sociales en entender y comprender cuál es la puesta en juego tocando y tratando temas de seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias, Claudio. Creo que tenemos a Mario de vuelta, ¿cierto? Estamos conversando en torno a la pregunta del papel que desempeñó o desempeña la alimentación durante la movilización social, tanto en lo concerniente a la seguridad alimentaria nacional y regional, como acciones alimentarias más particulares, como por ejemplo las ollas comunitarias. Bueno, gracias nuevamente. Sí, se cayó un momento la señal y bueno, pude volverme a conectar, entonces estoy otra vez retomando como la conversa. Bueno, frente a esto podemos decir que desde el movimiento de Agrosolidaria en todas estas circunstancias de pandemia, de movilización social bastante prolongada en el último paro, se presentaron diversas situaciones. Los productores, pues en general en Colombia, las familias agricultoras, campesinas, indígenas, han intentado sostener una oferta de alimentos en medio de las circunstancias que ya comenté, históricas, pues de desatención del campo colombiano, y algunas redes de consumidores, en el caso de algunas ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, han buscado articularse a los productores. Esos consumidores organizados en algunos núcleos han buscado esos canales de diálogo directo con los productores y se ha logrado, pues digamos, mantener una oferta alimentaria durante pandemia y durante las movilizaciones sociales, con los traumas propios de los primeros momentos de paro, en el que no había cierta coordinación para la movilización y las líneas que bloqueaban entradas y salidas. En cierto momento pues pasaron unos días, casi una semana, en el que hubo dificultades para que esa circulación de alimentos se diera. Además, el debate interno en los grupos de movilizados en el paro de si se iba o no permitir el flujo de alimentos, como muestra también del malestar social en el que estábamos, ¿no? Esas circunstancias
pues han llevado a que nuevamente el tema alimentario sea prioritario en la agenda de debates sociales y políticos y de movilización ciudadana. Está claro de que sin alimento, pues los ánimos se caldean mucho más, es decir, hay mucho más malestar, mucha más rabia, mucho más frustración, más desencanto de lo que son nuestras sociedades y esa situación definitivamente son las que históricamente también han dado profundos conflictos, ¿no? El caso de lo que hemos podido hacer con otras organizaciones que hacemos, que busca construir lo que llamamos los ecosistemas de abastecimiento alimentario saludables, es el de articularnos lo más que podamos. Ha habido una necesidad de buscar diálogos más intensos entre grupos de productores y grupos de consumidores, y eso ha llevado a fortalecer algunas redes de intercambio agroalimentario saludable y de comercio justo campo-ciudad, o lo que se llaman también los circuitos cortos. Por supuesto, todavía hay mucho por trabajar, hay mucho por desarrollar. En Colombia tenemos pues un acumulado de pérdida de oferta alimentaria de la canasta básica, sobre todo en granos, lo que es frijol, lenteja, garbanzo, que cada vez dependemos más de importaciones y lastimosamente también algunos tubérculos que pueden y han sido históricamente producidos en los territorios andinos colombianos también están siendo, pues, se busca que al poder esa demanda nacional. Sin embargo, ahí hay políticas de importaciones que han generado ciertos estares también de parte de los productores. Y habiendo mucha desorganización en lo que son sistemas de abastecimiento alimentario y toda esta convocatoria que ha hecho Naciones Unidas para analizar los sistemas de abastecimiento alimentario como parte del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pues muestran la importancia de debatir un poco cómo las lógicas del abastecimiento alimentario en lógicas de libre mercado, es decir, lógicas neoliberales, pues ponen los alimentos en esa misma condición de una mercancía común y corriente, como los electrodomésticos o las tecnologías de información y comunicaciones, los celulares. Y nos parece pues que un Estado social de derecho, como se define en Colombia constitucionalmente, los alimentos no deberían estar en ese rango tan mercantil, digamos. No deberían estar en ese escenario de libre mercado, de libre oferta, libre demanda, porque pues genera mucho de eso, mucho caos y muchas veces provocado por los intermediarios, por los especuladores que juegan con las necesidades de consumo precisamente en circunstancias de pandemia o en circunstancias de movilizaciones sociales. Todavía pues tenemos mucho por trabajar en lo que pudiera ser un pacto social, un pacto nacional para lograr un abastecimiento alimentario constante, saludable. Nosotros como Agrosolidaria hacemos parte de la Alianza por Salud Alimentaria, que la integramos varias organizaciones donde debatimos constantemente la necesidad pues de legislar para evitar que muchos mal llamados alimentos, muchos productos ultraprocesados, que sobre todo están dirigidos a los niños y a las niñas, y que engañan pues a los padres y a los mismos niños y niñas sobre una idea falsa de alimentación, y que hay una legislación un poco más estricta, más transparente, un etiquetado mucho más claro de que muchos de estos productos ultraprocesados que están en las grandes cadenas de supermercados no corresponden exactamente a lo que serían alimentos sanos, nutritivos y que pues no desestabilicen y no vayan a generar una serie de enfermedades acumulativas. Son debates que todavía tenemos en Colombia muy activos, digamos, muy
candentes y que todavía se requiere un modelo legislativo y unas políticas de Estado mucho más decididas a proteger un tema de soberanía alimentaria, ¿no? El debate mismo de soberanía sigue siendo un concepto subversivo aún para muchas agencias. El caso de FAO a veces considera el concepto de soberanía alimentaria como un elemento subversivo, es decir, que subvierte el orden instituido, el statu quo, y que es preferiblemente hablar de un concepto más liviano, menos comprometido política y socialmente, como es el concepto de seguridad alimentaria, y es aquel que permite que haya alimento en la mesa sin importar de dónde proviene, cómo fue producido, si realmente es alimento o es un producto ultraprocesado que tiene una carga permisa muy clara en términos de azúcar, de almidones, de elementos de laboratorio que finalmente terminan transgrediendo y ocultando el verdadero alimento. En medio de eso, de esas circunstancias, en Colombia tenemos todavía una diversidad bastante importante. Familias agricultoras, campesinas, indígenas y comunitarias resisten en Colombia, están todavía en la mesa. Hay quienes hablan de 3 millones, hay quienes hablan de 3.500.000 familias todavía en la agricultura familiar campesina, indígena y comunitaria en Colombia. Me refiero a familias. Y sin embargo, ese dato todavía en términos de censo agropecuario están por definirse. Es decir, la tarea que tenemos todavía como organizaciones agroalimentarias, como organizaciones del sector solidario agroalimentario colombiano y las instancias legislativas y el Ejecutivo mismo, pues la tarea es grande. Esperamos encontrar cada vez más sintonía con los legisladores y con los administradores de lo público para encontrar estos puntos de convergencia. Y pues los debates que provoca la academia, que provocan los organismos de investigación y de análisis, como este espacio, por supuesto que también suman. Es necesario seguir conversando y construyendo consensos, por supuesto también respetándose esos acuerdos y consensos que son fundamentales para transformar los ecosistemas agroalimentarios y llegar a que sean asequibles y saludables realmente. Gracias. Muchas gracias, Mario. Con lo que nos cuenta cada uno, nuevamente encontramos algunos puntos en común, especialmente la lectura de estos escenarios de crisis como escenarios también de oportunidad para la innovación, donde se construyen lazos de solidaridad y ciertas nuevas tecnologías que ayudan a solventar esas problemáticas alimentarias. También encontramos en común la necesidad de tener mayores oídos desde lo gubernamental para que esas posibilidades que son creadas desde estas organizaciones sociales, desde la población movilizada, tengan un eco en las políticas públicas también. Ya para ir cerrando, tenemos la tercera pregunta. En esta tercera pregunta quisiéramos saber cuál sería el rol de la seguridad alimentaria y nutricional en esos nuevos escenarios sociales y políticos a partir de estas coyunturas sociales y las nuevas agendas políticas que se han generado a raíz de esto. Entonces, nuevamente podemos empezar por Joao. Bueno, por todo que hemos conversado aqui, por tudo que Cláudio, que Mário e minha persona já mencionaram, creio que queda super evidente que a segurança alimentar e nutricional se mueve, diria, por dois, digamos, dos senderos. Tu puedes seguir por um sendero a partir de esta agenda generar
políticas, normas, generar medidas que enfrentem o sobrepeso, a obesidade, que enfrentem outras enfermidades associadas a esta mala nutrição. São caminhos que levam à criação de consensos, de diálogos. Digamos que são momentos onde as alianças se formam para enfrentar esse tema em um sentido de eliminá-lo, em um sentido de mirar a Agenda 2030 e se agarrar com muitas ganas um compromisso, um pacto social para que todos e todas ascendam finalmente a uma alimentação adequada e saudável. Por outro lado, quando vemos as situações mais críticas, mais desesperadoras das pessoas, a segurança alimentar e nutricional vem como um clamor, como uma necessidade crítica de unir, de buscar aliados, de enfrentar as adversidades e a partir das mobilizações em las calles, em los parlamentos, em las redes sociais, enfim, há tantas formas aí de manifestar-se, levar esse tema ao poder público como um sentido de que aí está um direito não reconhecido, um direito que não está recebendo a atenção devida por el poder público, ou como uma tremenda violação aos direitos das pessoas por não poderem comer minimamente e realizar uma dieta que permita à pessoa seguir com seus labores, com sua jornada diária, com seus compromissos, enfim. Nesse sentido, a situação na região, aún mais profundizada por a pandemia, coloca um tremendo sentido de diálogos que muitas vezes não estão claramente oferecidos, digamos, pelas autoridades. E aí, a forma de se buscar esses espaços de diálogo é através das mobilizações, os estalidos, enfim, a utilização de redes sociais e outras formas de manifestar democraticamente que as populações enfim, han utilizado para ter a visibilidade necessária por parte do setor público. Pero esta ideia de visibilidade é muito contraditória, porque as pessoas estão aí, os problemas estão aí, por que não são tocados? Por que não são enfrentados dentro de uma agenda efetivamente contundente para eliminar esse problema? A raiz desse problema estão os modelos econômicos, estão os pactos econômicos, estão os interesses corporativos, e contra isto, ou a partir dessa realidade, há de buscar um desenho distinto desses sistemas agroalimentares, porque estão muito desequilibrados. E esse desequilíbrio está não somente nesta enorme quantidade de alimentos que são produzidas nessa região e são comercializadas com outros tantos países, mas também estão manifestados a partir desses críticos indicadores de insegurança alimentar e nutricional que existe aqui na região. Por um lado, se aumenta o número de hambre e de insegurança alimentar moderada e grave. Por outro lado, as cifras de sobrepeso e obesidade são cada vez maiores. Há um desequilíbrio tremendo nos sistemas agroalimentares. Há de buscar espaços mais amplos, onde um maior número de atores econômicos, sociais participem das dinâmicas econômicas, que mais atores participem deste mercado de alimentos, pero com ênfases mais solidários, mais circulares, com uma perspectiva de que este alimento não é uma mercancia, e sim é um valor que tem que ser garantizado para cada pessoa. Então, quando temos um sendero e outro sendero que são completamente distintos, aí se generam as mobilizações, as cisões, enfim, todo tipo de protesta,
porque no se encuentram verdadeiramente em um espaço onde se permite negociar, discutir, tratar e, finalmente, buscar equilibrar os sistemas agroalimentares. Então, nossa região necessita claramente de um desenho distinto para esses sistemas agroalimentares, porque somos uma região exportadora neta de alimentos. E é simplesmente uma vergonha que os governos, que os países não logrem alimentar sua própria gente. Não faz sentido isto. Então, esse desequilíbrio tem que ser tratado. E se não há espaço na renda pública, a gente vai reclamar de alguma forma. Então, a segurança alimentar e nutricional foi, é e será um tema agregador para os que se padecem desse problema e será um tema de, digamos, de conflitos, de tensões sociais, se os governos não agarram esse tema com mais seriedade. Não é muito o que está sendo realizado pelos governos. Se isto for a verdade, não volveríamos 15, 20 anos atrás por efeito de uma pandemia. Obviamente, sofreríamos problemas, claro que sim, por disrupções de cadenas, por problemas sanitários, etc. Mas não volver 15 ou 20 anos atrás. Significa que a arquitetura que havia de políticas e medidas era muito frágil. Assim que não podemos partir para uma reconstrução das economias ou reativar as economias utilizando as mesmas ferramentas que utilizamos em um passado, porque essas ferramentas, não foram suficientes para eliminar essas brechas sociais e econômicas. Há de desenhar de outra maneira. E para desenhar, há de escutar a gente, escutar os agricultores, escutar os consumidores e pensar mecanismos abertos, democráticos e participativos para desenhar e implementar as políticas públicas. Nos resta a esperança, e isso nunca vamos perder. Assim que seguiremos discutindo, promovendo espaços, intercambiando boas ideias e poniendo luzes a las buenas práticas para que os governos las tomem e las escalem como políticas públicas necessárias para enfrentar esses problemas. Gracias. Gracias, Joao. Mario. Sí, ¿me escuchan ahí? Para asegurar que me están escuchando. Te escuchamos muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, como ya les he dicho en la intervención anterior, desde muchas de las organizaciones agroalimentarias de carácter solidario que trabajamos en Colombia y con algunas que trabajamos articulada en diálogos y en varios espacios en Sudamérica, algo en Centroamérica, pero fundamentalmente en Sudamérica, hemos venido considerando que el tema fundamental de cada una de nuestras naciones y de un esfuerzo también de unidad latinoamericana debe ser enfocado hacia la soberanía, ¿no? Hacia la soberanía como principio, y donde la soberanía alimentaria es altamente importante, es muy trascendente. La soberanía en general, digamos, de los pueblos está muy determinada por la soberanía alimentaria. Ya lo decían los abuelos, que nos enseñaron que uno llenito no pereque. Decía mi abuela, por ejemplo, uno llenito no pone pereque. ¿Eso qué quiere decir? Llenito, en el caso de mi abuela campesina del Cañón del Chicamocha en Boyacá, Colombia, quiere decir que uno con el estómago lleno y satisfecho no pone pereque, es decir, molesta, no arma peleas, no genera conflictos, no se levanta y baila a los demás algo, pues porque está tranquilo. Eso significa soberanía, fundamentalmente. Y todos nuestros pueblos suramericanos y nuestros territorios suramericanos tienen condiciones para alcanzar soberanía, pero las lógicas de libre mercado, de libre oferta, libre demanda, en la que la comida ha entrado en lógicas también de mercancía como cualquier otra producto, no necesariamente de alta necesidad, de alta
beneficio humano, como pues algunas cosas tecnológicas que no son realmente pues una necesidad fundamental y prioritaria, pero el alimento sí lo es, lo mismo que el agua, ¿no? Desde esa perspectiva, el planteamiento pues que venimos sugiriéndole a la FAO, a los gobiernos, es la necesidad de considerar la apuesta de soberanía, no desde ese calificativo de una palabra subversiva, como algo inalcanzable, como algo que subvierte el orden instituido de manera anárquica o de manera inalcanzable, como una revolución utópica que no se logra nunca. Pero lo que planteamos es que nuestros pueblos en general, por lógicas de libre mercado de alimentos, todo el escenario especulador que generan los ecosistemas de abastecimiento alimentario, donde participan especuladores profesionales para el tema de los alimentos, pues ha hecho desestimulado y ha generado el desarraigo también de muchos agricultores y la desesperanza para producir alimentos. El caso colombiano, el factor de violencia, pues es contundente. Hemos perdido muchísimas familias agrícolas en las últimas 50 años, 70 años, factores de violencia, y tenemos en este momento muchas tierras acaparadas, ociosas además, no son tierras productivas, son tierras que fueron acaparadas a sangre y fuego, pero además están en estados de ociosidad porque son improductivas y que es necesario reconfigurarlas en un nuevo orden social, en un nuevo pacto social. Es necesario considerar esas reglas del juego nuevas en el que como sociedad le apostemos a principios de soberanía. La soberanía también tiene que ver con la calidad de los alimentos. Insisto en que la idea de la seguridad alimentaria en cierta medida es permisiva para que en la mesa de los consumidores lleguen alimentos que no responden a las exigencias nutricionales de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Y se está llegando en lógicas de libre mercado, a confundir a los consumidores. Buena parte del analfabetismo alimentario, llamémoslo de esa manera, de esas pésimas decisiones de compra de las familias, que no es un tema a veces de poder adquisitivo, lo hemos vivido, lo hemos visto en el trabajo de campo, como familias humildes prefieren comprar una Coca-Cola, litro y medio, no sé, 2 litros, que creo que vale como 4.000 o 5.000 pesos colombianos, con los cuales podrían comprar pues jugo, unas frutas para hacer jugo, unas docenas de frutas, y tendrían unas mejores bebidas mucho saludables. Estas decisiones de compra de algo que aparentemente es una bebida nutricional como la Coca-Cola, pues es producto de esas lógicas de libre oferta y libre demanda. Por eso planteamos también que la seguridad alimentaria es permisiva con esas decisiones equivocadas que se llevan a la mesa de los consumidores en un acto de engaño, muy publicitadas, muy vendidas por medios de comunicación, con grandes inversiones en la publicidad. Pero, digamos, los agricultores, por ejemplo, de Sachainchi, en este momento en el Perú, en Colombia, en la Amazonía colombiana, no tienen capital para poder publicitar las bondades alimenticias que tiene el Sachainchi, por ejemplo, o los productores andinos con los granos andinos no tienen la capacidad de invertir en publicidad para demostrar el potente elemento nutricional que tienen nuestros granos andinos, como la chía, el amaranto, la quinoa, o no tienen tampoco nuestros agricultores que resisten en Colombia con el trigo, por ejemplo, con el trigo campesino, que si bien no es originario de América, pues buena parte del mundo todavía consume pan y elabora diversos panes nutricionales, no solamente con harina de trigo, sino con combinaciones. Y esas publicidades de lo que implicarían alimentos realmente nutritivos, realmente sanos para la dieta de una familia, pues no tienen esas grandes capacidades de
de publicitarse. Y eso hace que muchos consumidores en este momento no sepan cómo preparar la quinoa o cómo consumir el sacha inchi, ya sea en almendra o ya sea en aceite, o cómo preparar muchos de nuestros tubérculos andinos de manera rica. Y en eso han caído también muchas de las hortalizas, muchas de las aromáticas y medicinales que que ya consumen, ¿no? Para no entrar un poco a hablar de lo que significan tanto la estrategia de las farmacéuticas por poder, pues digamos, droga y evitar y perder cada vez más el conocimiento ancestral sobre plantas medicinales que eran cultivadas en el traspatio y se tenían en materas y se pueden tener en lugares urbanos. Digamos que tenemos un gran trabajo de autocrítica en todas las instituciones. Nosotros no tengamos, digamos, la verdad desde el movimiento agrario solidario en Colombia y suramericano, pero sí consideramos que hemos hecho unos análisis de lo que hemos perdido por lógicas occidentales, por ese camino a creer que lo que está afuera es mejor que lo que hemos tenido tradicionalmente. Y desde esa perspectiva me parece que debemos tener un poco más de humildad de parte de instituciones como la FAO, como los gobiernos, para entender que hay una sabiduría tanto en los ejercicios agrícolas de producción sin uso de agrotóxicos, con manejos alelopáticos, con manejo de los ciclos de sol, de luna y de organismos polinizadores, un conocimiento que se está perdiendo por lógicas occidentales, una mirada hacia afuera y muy poco hacia adentro. Desde esa perspectiva consideramos que es necesario tener unos interlocutores que se interroguen un poco más sobre lo que han sido sus prácticas históricas de desarrollo de lo que son los ecosistemas de abastecimiento alimentario saludable. Y nosotros no nos referimos a las cadenas agroalimentarias, ni a los circuitos agroalimentarios, ni a sistemas agroalimentarios, sino a los ecosistemas agroalimentarios saludables. Es importante hablar de ecosistemas por toda la relación que tiene el suelo, el agua, el aire, las semillas, todos los polinizadores, todos los actores de vida de la natura en el proceso de producción alimentaria. Y todo el ejercicio también de relación desde el acopio, el abastecimiento hasta la llegada a la mesa de los consumidores. Estamos hablando de ecosistemas de abastecimiento alimentario que deben ser saludables. La apuesta debe ser alimentos saludables, no puede ser cualquier alimento ultraprocesado, cualquier producto ultraprocesado que engañosamente es alimento. Eso es lo que consideramos que hay que ser pues muy claros en estas apuestas futuras para reconfigurar el orden instituido y transformarlo hacia el bien común y hacia el bienestar y salud de todas y todos. Gracias, Marcela y compañeras y compañeros. Gracias. Ahora vamos con Claudio. Ya debemos ir cerrando la transmisión por cuestiones de tiempo. Entonces, Claudio, adelante. Gracias, Marcela. Sí, me tomo la chaquetita de miembro del grupo. Creo que lo que acaba de decir Mario y lo que dijo un par de veces Joao en su intervención, creo que son provocaciones y materia para que el grupo un poco entre dentro de esta cuestión. Es decir, hay un montón de experiencias valiosas que se dieron con el tema de la pandemia, con el tema del estallido. Es decir, se reposicionó el concepto de SAN transversalmente. Se empieza a hablar de territorios, que se llaman ecosistema, que se llamen como se llaman. Se empieza a físicamente a visualizar lo que significa positiva y negativamente la SAN, cuando la hay y cuando no la hay. Se colega con temas de pobreza, con temas de educación, es decir, hay un escenario muy complejo y muy articulado. Creo que debería ser para nosotros pan para nuestros dientes y empezar un trabajo y fortalecer nuestro trabajo para que de verdad podamos aportar a mala palabra, sistematizar un poco todo este laboratorio, toda esta tecnología, porque creo que también es nuestra responsabilidad, la de imaginar cómo potencialmente puede mejorarse la política pública versus, en este caso, la seguridad alimentaria y nutricional. Ojo, creo que
ya va a ser muy difícil entender por qué un país como Argentina produce por 450 millones de seres humanos y adentro tiene un contenedor de pobreza extrema sin acceso a alimentos que bordea el 15, el 18%, el 22, el 25% durante la pandemia. Creo que ya es muy difícil explicarlo, muy difícil sostenerlo. Entonces creo que esta cosa tiene que ser abordada con seriedad, con tranquilidad. El diálogo es fundamental. La participación es fundamental, porque el diálogo no necesariamente significa participar. Participación significa tener incidencia y capacidad de interlocución en la toma de decisiones. Y esto implica una relación con el territorio, vuelvo a decir. Así que, mis queridos colegas del Grupo SAN, creo que tenemos pan para nuestros dientes. Y gracias a la provocación de Joao y de Mario. Muchas gracias, Claudio, por ese cierre. Creo que lograste concretar muy bien todo lo que nos queda en adelante como posibilidades, la participación social, pensarnos el sistema alimentario en términos de ecosistema, también la alimentación en términos de alimentación saludable, poner en la agenda pública temas como el de la soberanía alimentaria, alimentos y saberes locales. Y yo creo que junto con lo que dijiste podemos resumir muy bien los aportes que nos hacen Joao y Mario. Como les decía ya, debemos irnos despidiendo. Estos espacios tienen un tiempo limitado lastimosamente. Quiero agradecerle a Joao y a Mario por su participación, a Claudio por conversar con todos nosotros. Muchas gracias también al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, especialmente a Nelson Ramírez y a David Esteban Londoño por el apoyo técnico que nos ofrecieron el día de hoy. También a la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y a la Seccional Oriente, que también están haciendo la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Cuídense. Chao. Chao. Chao.